Molt bona tarda. No sé si algú ens està seguint per internet, espero que sí. Gravarem la sessió. Fem la presentació d'un llibre molt interessant de Nicolás Buckley, que és un investigador del GRENS, que és Los últimos guerrilleros del Ecuador, història d'un desencuentro con la modernidad. És un llibre molt interessant, de lectura amena i d'un tema per mi absolutament desconegut i diria que per la historiografia catalana i l'espanyola absolutament desconegut. Llegint el pròleg, llegint una petita part, ens diu que aquest llibre d'una guerrilla que sorgeix en els anys 80 i que havia estat molt vinculada amb la colombiana de l'M19. El llibre és curiós per diverses coses. És un llibre d'història oral, però jo diria que també és un llibre biogràfic del Nicolás Buckley, dels anys que ha estat vivint a Equador, de com algú de fora del país observa la transformació d'aquell país en un període en què hi havia un govern progressista, que possiblement perquè el preu del petroli era elevat, el govern de Correa va poder importar talent estranger a les universitats del país i aquell país que es volia progressista i en desenvolupament va recuperar part de les seves arrels del passat, entre d'altres el grup guerriller Alfaro Vive Carajo. Afortunadament, diria jo, Equador no va tenir una tan traumàtica història com la dels seus veïns colombians, que van tenir relació amb aquest grup, com també van tindre relació amb altres grups revolucionaris d'Uruguai, de Xile o d'Argentina, però al tenir frontera amb Colòmbia, la relació amb els guerrillers colombians, especialment de l'M19, va ser molt més intensa, però ahir mateix ens deien que els 50 anys de conflicte bèl·lic a Colòmbia han generat probablement 450.000 morts i 9 milions de desplaçats, que són xifres absolutament esgarrifoses, i jo diria que no hi ha cap conflicte armat que hagi durat tant temps, i de fet no m'atreviria a dir que s'ha acabat. Vull dir, s'ha acabat amb la forma política tradicional, però probablement continua vinculat amb els paramilitars que estan vinculats al narcotràfic, que espero que sigui una realitat que no sigui la d'Equador o que no sigui tan dura com la colombiana. El que es mostra aquí és que van tenir una guerrilla, que aquesta guerrilla va tenir tortures, que l'Estat va liquidar els seus màxims dirigents. En Nicolás ha entrevistat alguns d'aquests supervivents. Després, jo tindré la sensació que una part és la seva vivència de quan arriba allà i la seva vivència de quan veu el moviment indígena que genera després que arribés el successor de Correa i aquest trenqui amb el que havia estat la persona que realment l'havia elegit per succeir-lo en el càrrec. Però també hi ha una reflexió sobre la modernitat, el que entenem per modernitat, perquè, clar, vull dir, és curiós en les entrevistes d'un d'aquests guerrillers que des de la meva perspectiva era un xicot de casa bona, amb l'oncle pintor, que va estudiar sociologia a Bèlgica, descobreix l'LSD i literalment flipant LSD descobreix que vol ser revolucionari. És allò que dius, i que sí, que molt suport als indígenes, però ell mateix no és indígena. I no sé quin determinat tipus de modernitat imaginaven ells, o si la modernitat és el que tenen amb el desenvolupament d'una classe mitjana. Però, en tot cas, aquests dubtes que és per animar-los a que es llegeixin aquest interessantíssim llibre, segur que se'ls pot resoldre en Nicolás Buckley. Bueno, muchas gracias. Tengo pendiente alguna vez venir aquí a presentar un libro parlando en catalán y es la próxima tarea que me marco. Y bueno,
yo había pensado hacer una introducción un poco, tratar de situar a Ecuador en el mapa, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la relación entre Cataluña y América Latina, ¿no? Hay dos como imaginarios, ¿no? De las relaciones entre Cataluña y América Latina. Pues se me ocurre, por ejemplo, las relaciones con Cuba, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y, por ejemplo, pienso, mi familia, que es de Sitges, yo cuando voy a las fiestas de Sitges y veo a los cubanitos, claro, pienso en esos catalanes, ¿no? Que emigraron a Cuba a principios del siglo XX y que volvieron unas décadas más tarde con dinero, ¿no? Esa es una de las iconografías, ¿no? Que hay en las relaciones entre Cataluña y América Latina, en este caso con Cuba, ¿no? O puedo pensar también las relaciones con México, ¿no? No solo entre Cataluña, sino con el resto del Estado, ¿no? Después de la Guerra Civil, ¿no? Y esos exiliados que acaban en México, ¿no? Bueno, ahí hay una relación con América Latina en ese sentido, que podríamos hablar de Cuba, ¿no? Como hemos dicho, con México. Y a lo mejor en tiempos más presentes, ya hablando bueno, de España en general, ¿no? Podríamos, ¿no? En el imaginario de los españoles, pues puede estar, por ejemplo, Colombia, ¿no? Antes que lo mencionaba Josep, ¿no? Y el tema de las guerrillas, ¿no? Esas masacres, ¿no? Que no paran, ¿no? Bueno, ahora con el proceso de paz parece que están en un nuevo ciclo, ¿no? Pero estamos hablando de Ecuador justo. Al norte estaría Colombia, ¿no? Al sur estaría Perú, ¿no? También historiadores y sociólogos han investigado mucho sobre Sendero Luminoso, ¿no? Hace poco, de hecho, murió Abimael Guzmán, pues, uno de los líderes históricos de Sendero Luminoso, ¿no? Interesante porque cuando murió este líder, hubo muchos, claro, él es el responsable, ¿no? De muchas muertes, de mucho sufrimiento, pero no he visto casi, a lo mejor es que no he investigado lo suficiente, una sola noticia, un solo artículo que explore a lo mejor la vida de este líder, por ejemplo, ¿no? De Abimael Guzmán, desde un punto de vista más personal, incluso antropológico, ¿no? Bueno, esto también nos da una idea bueno, de siempre lo complejo que es la violencia política, ¿no? Para ir terminando un poco este mapa, ¿no? de América Latina y cómo lo recibimos desde Barcelona, desde Madrid, ¿no? Podemos hablar, también siempre nos han venido las dictaduras, ¿no? En los años 70, por ejemplo, ese boom de la memoria, ¿no? Cuando hablábamos de la transición española, por ejemplo, pues acaba, como todos sabemos, en el año 83 y bueno, ahí se empieza a hablar de una transición modélica, ¿no? En España, y se exporta de una forma diciendo, bueno, cómo los españoles consiguieron, ¿no? De alguna forma, aparcar sus diferencias y mirar hacia el futuro, ¿no? Y esa transición modélica incluso se exportaba hacia América Latina, ¿no? Muchos gobiernos en América Latina enseñaban la transición española como algo modélico, ¿no? Y en cambio, como todos sabemos, en los años 80 y sobre todo los años 90 se empieza a hablar hay este boom de la memoria, ¿no? Hay dictaduras en América Latina en el que, y se empieza a hablar de la justicia transicional, en el que las víctimas de estas dictaduras, a diferencia de la transición española, sí que reciben algún tipo bueno, de reparo, ¿no? de justicia, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, en los años 90, se empieza, por primera vez, de alguna forma así a nivel más global, se empieza a criticar la transición española, ¿no? Y ya no es una transición tan modélica, ¿no? Bueno, de hecho, la última vez que vine aquí, que presenté mi libro sobre ETA, hablaba precisamente también de estos temas, ¿no? El caso es que, volviendo a Ecuador, cuando nos vienen las imágenes del Ecuador en España, pues pensamos, por ejemplo, en las Islas Galápagos, ¿no? Y cuando llegó Darwin, ¿no? Y creó el origen de las especies, ¿no? Podemos pensar también en este explorador prusiano, Alexander von Humboldt, ¿no? Cuando llegaba al Chimborazo, ¿no? Una de las montañas más altas del mundo, ¿no? Y entonces, en este caso, siempre Ecuador aparecía como un paraíso natural, ¿no? Como un estado, sí, como una sociedad premoderna, en el sentido más
rusoniano del término, ¿no? En el sentido de que es premoderna, pero nos gusta, ¿no? Hay un lado romántico, exótico, ¿no? Con Ecuador, ¿no? Que es como siempre hay algo por descubrir, ¿no? Siempre tiene que llegar un europeo, perdón, para decirnos lo maravilloso que es Ecuador, ¿no? Y entonces, bueno, en el libro planteo que cuando Ecuador empieza a aparecer más o menos por primera vez en el mapa para los europeos, y sobre todo para los españoles más de izquierda, por así decirlo, es con la llegada de Rafael Correa al poder, ¿no? Entre 2007 y 2017 pues hay una serie de gobiernos progresistas que empezaron con Hugo Chávez a finales del siglo XX y que bueno, se extendieron, ¿no? El último en llegar fue Correa, pero antes estaban Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y que empezaron digamos, a utilizar un lenguaje en el que hablaban de soberanía, en el que hablaban de justicia social, ¿no? Y a partir de aquí, algo muy interesante de la imagen de Correa es que usaba categorías modernas y premodernas, incluso la vestimenta, ¿no? Cuando veíamos a Correa, un tipo alto y guapo, ¿no? Que usaban una americana, que es un símbolo muy de la modernidad europea, ¿no? Y a la vez se ponía una ropa indígena, ¿no? Es algo muy interesante cómo Correa, de alguna forma, conseguía de alguna forma atraer, ¿no? Todas las miradas, ¿no? al combinar, por así decirlo, elementos modernos y premodernos, ¿no? Entonces, aquí ya entro por un poco lo que comentaba Josep antes, ¿no? Como este libro es en parte mi historia de vida, ¿no? Yo llego a Ecuador hace 7 años, cuando estábamos hablando de, digamos, un poco el final del correísmo, ¿no? Y ahí empieza a haber dos vertientes que se ve en la vida cotidiana del Ecuador, como, digamos, desde el anticorreísmo hay una narrativa que en parte es cierta, ¿no? De un Estado sobredimensionado, un Estado al borde de la deuda, está al límite constitucional. Y en cambio, los correístas, digamos, tienen esta narrativa que también es en parte muy cierta, ¿no? de un gobierno, y sobre todo la Revolución Ciudadana, que así es como se hacía llamar el movimiento social, digamos, del correísmo, que había sacado a miles de personas de la pobreza, ¿no? Sin embargo, yo lo que trato en el libro es cómo explicar el correísmo desde el segundo boom petrolero, ¿no? Hay un imaginario, sobre todo más de las, digamos, de las clases acomodadas ecuatorianas, que dicen que el correísmo lo que hizo bien fue gracias al petróleo, ¿no? Si cuando se tiene muchos ingresos, digamos que hay la posibilidad de tener ciertas políticas sociales, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que es que digamos que el correísmo se podía explicar desde ese estado de bienestar, ¿no? que luego va a crear, y ahí es un poco desde esos dos booms petroleros, desde lo que trato de explicar en el libro, estas vivencias de estos militantes del Foro Ibe, que nos llevan a los años 70, ¿no? Es decir, hay en los años 70 es donde se produce este primer boom petrolero, ¿no? Digamos, el Ecuador moderno se puede insertar en esos dos booms petroleros, ¿no? El primero en los años 70 y el segundo cuando llega Correa, ¿no? Y en estos años 70 es cuando estos militantes de Alfaro Uribe aún eran casi adolescentes, ¿no? Estamos hablando de esa revolución cubana de los años 60, de esa revolución de Nicaragua sandinista de los años 80, ¿no? Y cómo estos militantes, estos futuros militantes de Alfaro Uribe Carajo, empiezan a unir dos categorías que uso en el libro, que es el tema de la modernidad y el mestizaje, ¿no? Entendemos como en el siglo XIX hablábamos en América Latina se habla del criollo, ¿no? De esa mezcla entre el europeo y la mujer indígena, ¿no? El criollismo, ¿no? Y en cambio en el siglo XX se empieza a hablar de mestizaje.
mestizaje, ¿no? Entonces, claro, esto es una categoría que es casi problemática en el libro, no en el libro, sino en general, porque la categoría del mestizaje tiende a unirse mucho con la vida urbana, tiende a unirse mucho con el fenómeno del progreso, tiende a unirse mucho con la propiedad privada, ¿no? Con progresar materialmente, ¿no? Y al final lo que plantea el mestizaje es precisamente una suerte de mirar al indígena, por así decirlo, desde la retrospectiva, ¿no? El indígena como algo, digamos, como una decoración, ¿no? Y, bueno, lo que trato de explicar en el libro es precisamente cómo Alfaro Vive Carajo, que nace pues, con mucha influencia de la Revolución Sandinista, con mucha influencia del M-19 en Colombia, digamos, es un grupo guerrillero que tiene siempre la categoría del mestizaje y la categoría del progreso y de la modernidad como las dos líneas a seguir, por así decirlo, ¿no? Bueno, hay que entender también que cuando nace Alfaro Vive, o antes de nacer, sobre todo este nombre de Alfaro Vive Carajo, que es un nombre casi gracioso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si lo comparamos con otras guerrillas, como mencionábamos antes, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por ejemplo, ¿no? Alfaro Vive tiene el nombre de un libertador, ¿no? Que se llama Elío Alfaro, de una revolución liberal de principios del siglo XX. Y en esa revolución liberal hay dos sectores de la población, sobre todo indígenas y mujeres, que empiezan a adquirir los primeros derechos, ¿no? Entonces, bueno, estos militantes de Alfaro de los años 80 cogen el nombre de este libertador para, digamos, para hacer el núcleo de la guerrilla, ¿no? Bueno, de aquí hay que entender que en el año 81, 2 años antes de que se cree la guerrilla, varios militantes de Alfaro Vive o de la guerrilla se está gestando, viajan a Libia, ¿no? Ahí en Libia reciben entrenamiento del gobierno libio, del coronel Gaddafi, y esta es también una experiencia muy potente, ¿no? Imaginaros pues estos años, primeros años 80, como chicos de 16, 17 años que seguramente por primera vez cogían un avión en su vida, ¿no? Y se van al otro lado del mundo a recibir entrenamiento guerrillero y se mezclan con guerrillas de todos lados, ¿no? Entonces, esta experiencia internacionalista también es muy clave, ¿no? Para entender esta concepción moderna del mundo, ¿no? Que tienen, que tienen estas guerrillas que nacen en la segunda ola, ¿no? La primera ola es la Revolución Cubana y la segunda ola es esta, años 70, años 80, esta influencia de la Revolución de Nicaragua, ¿no? Del Alfaro Vive, M-19 en Colombia, ¿no? Entonces, para resumir la corta historia de Alfaro Vive, habría que decir que en el año 83 nace Alfaro Vive y tan solo 3 años más tarde es exterminada la guerrilla, ¿no? La mayoría de sus miembros, sobre todo la cúpula de Alfaro Vive, es exterminada por el gobierno de León Febres Cordero, ¿no? Bueno, esta es una experiencia muy traumática, como os podéis imaginar, pero lo que nos interesa un poco es que entre que nace y entre que la cúpula es exterminada, se crea, también esto parece muy surrealista, ¿no? Pero se crea en Colombia lo que se conoce como el Batallón América, ¿no? Que parece un nombre de Marvel, pero realmente hay una experiencia, por así decirlo, interguerrillera, de guerrillas colombianas, peruanas, de diferentes lados de América Latina, donde se ve en el libro cómo hay combates cuerpo a cuerpo, ¿no? Entre los militantes de Alfaro Vive y el ejército colombiano, ¿no? Bueno, esta es una experiencia muy interesante como, para resumir, Alfaro Vive, los miembros de Alfaro Vive nacen al final de la Guerra Fría. Estamos ya hablando que está un gobierno de León Febres Cordero, que es un gobierno fuertemente anticomunista, está Ronald Reagan en Estados Unidos, y la idea era un poco que Ecuador no se convirtiese en Colombia, ¿no? Esta era un poco la narrativa, ¿no? Vemos cuando llega León Febres Cordero al poder, que recibe mucho apoyo, sobre todo las clases más conservadoras en Ecuador, era intentar evitar a toda costa que Ecuador no se convirtiese en Colombia, y lo consigue, ¿no? Porque, como vemos, de alguna forma la guerrilla es exterminada, ¿no? Entonces,
para ir un poco avanzando, el libro no acaba aquí, podría acabar diciendo, oye, esta guerrilla es exterminada en el año 86 y aquí se acaba todo, y sin embargo, todo el proceso guerrillero sigue en los años 90, hay un proceso de paz con Rodrigo Borja, y que es digamos, un presidente progresista, socialdemócrata, y aquí digamos, los antiguos militantes de Alfarovide tienen un camino muy duro, ¿no? Muchos les cuesta terminar, encontrar trabajo, les cuesta mucho reintegrarse, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y aparte, Ecuador está viviendo una crisis económica muy grande, ¿no? Estamos hablando de que a finales de los años 90 está el tema del feriado bancario, ¿no?, donde los ahorros de los ecuatorianos son congelados durante un año, está el tema de Ecuador se acaba dolarizando, ¿no? Bueno, es una época muy dura, esos años 90, ¿no? Y además hay que tener en cuenta también que aquí, cuando Alfaro Uribe entrega las armas al gobierno, ¿no?, al Estado, ¿no?, nace seguramente el movimiento social más grande que ha habido en la historia reciente del Ecuador. No es que nazca, pero digamos que toma su puesto como el gran contrapoder, que es el movimiento indígena, ¿no? Lo que hoy se conoce a Ecuador como movimiento indígena es una serie de organizaciones sociales a lo largo del país, y a partir de los años 90, siempre que haya una revuelta en Ecuador en contra de las medidas de ajuste, cuando pactan con el Fondo Monetario, en contra de ciertos paquetes de privatizaciones, siempre será el movimiento indígena el que lidere, digamos, las protestas, ¿no? Bueno, aquí hay un tema muy interesante que yo quería comentar, que es el tema de cuando llega Rafael Correa al poder en el 2007, la gran mayoría de los militantes apoya el proceso, y muchos de ellos incluso acaban teniendo cargos altos en la administración, ¿no? Entonces es muy interesante cómo a la hora de hacer historia oral tanto en España y si lo comparamos con América Latina, ¿no?, hay una diferencia muy grande a la hora de las propias historias de vida, ¿no? Es difícil, voy a poner un ejemplo ahora, cuando ha habido un escándalo muy grande, ahora mismo con las elecciones de este domingo, ¿no?, cuando muchos integrantes algunos que iban en la lista de Bildu en el País Vasco, ¿no?, eran exmilitantes de ETA, ¿no?, y algunos incluso tenían delitos de sangre, ¿no? Bueno, es muy interesante cómo durante 48 horas prácticamente no se habló de otra cosa, ¿no?, en el Parlamento, y al final los propios Bildu, que no es un partido político, es una serie de organizaciones, da marcha atrás y dice que si al final estos integrantes salen elegidos como concejales, digamos, rechazarán el puesto, digamos, ¿no? Bueno, esta marcha atrás es muy interesante para ver las diferencias entre América Latina y Europa, ¿no? Bueno, tenemos el caso de Pepe Mujica en Uruguay, ¿no?, pero hay muchos casos de exguerrilleros, ¿no?, que toman puestos en la administración, ¿no?, en el gobierno, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy interesante a la hora de hacer historia oral cómo la propia vida, las propias vidas de las personas cambian de forma muy radical, ¿no? Cuando haces historia oral en España o en cualquier otro país de Europa, digamos, las instituciones son más previsibles, ¿no? En Ecuador, un guerrillero de los años 80 que ha sido torturado durante 2 semanas, ¿no?, en condiciones pues infrahumanas, ¿no?, a lo mejor 30 años más tarde llega ministro, ¿no? Esto es, digamos, sería más difícil encontrar en Europa. A mí se me ocurre, a lo mejor, aunque no era guerrillero, ¿no?, por el famoso caso de Jorge Semprún, ¿no?, cuando llegó a ministro y se dormía durante las reuniones, ¿no? Pero digamos que esto pasa mucho en América Latina, ¿no? Y sobre todo es muy interesante, lo que trato de contar en el libro, es este desencanto que hay. Muchos de los militantes de Alfaro Uribe se integran en la Revolución Ciudadana,
entregan la espada de Eloy Alfaro, ¿no? Como diciendo, bueno, nuestro proceso llega hasta aquí porque Rafael Correa es el correísmo y la Revolución Ciudadana es digamos, recoge los ideales por los que luchábamos. Y sin embargo, luego hay hay una gran desilusión, ¿no? Precisamente porque el gobierno de Correa, bueno, hay escándalos de corrupción. Yo siempre comparo, esto se me echa la gente las manos en la cabeza cuando digo esto, ¿no? Yo comparo mucho a Rafael Correa, el gobierno de Rafael Correa, con el de Felipe González, ¿no? La gente se escandaliza con esto, sobre todo porque a lo mejor, posiblemente, el gobierno de Felipe González hizo muy poco o nada, ¿no? En términos de memoria histórica, y de hecho, bueno, todo el escándalo que hubo con los GAL, ¿no? Y además el gobierno de Rafael Correa hizo una comisión de la verdad, ¿no? A lo mejor en materia de derechos humanos no se puedan comparar, pero sí digamos, en el tema de los procesos de modernización que iba España durante el gobierno de Felipe González, ¿no? Y todos esos procesos de corrupción que pasan a la vez, ¿no? Cuando en esos años 80 España cambia las infraestructuras y cambia el concepto de ciudadanía en cierta forma, pues es muy parecido en Ecuador. Es muy parecido en Ecuador cuando 40 años más tarde, que esto pasa mucho, ¿no? Estos procesos ese proceso de modernización que hace Correa, que impulsa la Revolución Ciudadana, hace que los ciudadanos de Ecuador vivan una serie de contradicciones en el día a día, ¿no? Bueno, entonces, un poco para no extenderme mucho, cuando hablaba de los militantes de Alfaro Uribe y de este desencanto que tienen, que yo explico en el libro que no es tanto un desencanto con la Revolución Ciudadana, no es tanto un desencanto con Correa, ¿no? Yo explico en un libro, esta es un poco mi tesis, ¿no? Que es un desencanto con el mismo proceso de modernización, ¿no? Es el mismo desencanto que a lo mejor me da igual miles de catalanes o miles de madrileños o miles de vascos pudieron tener con el gobierno de Felipe González, ¿no? Cuando hay un gobierno de 10, 15, 20 años, ¿no? En el que la sociedad durante ese periodo cambia mucho, las instituciones cambian, ahí se produce una desafección política, ¿no? Entonces, en el libro hay un concepto que rescato, ¿no? Cuando hablamos de el concepto de nación y sobre todo digamos lo que ha en los últimos años la mejor definición de nación, ¿no? La ha dado Benedict Anderson, que hablaba de una comunidad imaginada, ¿no? Yo en el libro he intentado dar la vuelta a esto y he hablado de modernidades imaginadas, ¿no? Para entender a América Latina como ese problema que hay en Ecuador, en otros países andinos y en general en gran parte de América Latina, ¿no? Para imaginar una modernidad, ¿no? Para mirar atrás y a la vez poder mirar al futuro, ¿no? Para, digamos, cómo se hace el equilibrio entre ese progreso, ¿no? Que viene desde Estados Unidos, que viene de Europa, ¿no? Y que de alguna forma es un progreso que mira mucho hacia el individuo, ¿no? Y esa región, en este caso esta región andina, que a la vez necesita mirar hacia atrás, ¿no? Necesita mirar hacia lo que eran antes de la colonia, necesitan buscar esas raíces, ¿no? Entonces, a lo mejor el concepto de nación, que es un concepto muy anclado en Europa, ¿no? Muy anclado en Occidente, a veces es un concepto muy conflictivo, pero en cambio podríamos entender, ¿no? Tanto Alfaro y de Carajo en Ecuador, ¿no? Como otras guerrillas latinoamericanas que ha habido en la segunda parte del siglo XX, desde esas modernidades imaginadas, ¿no? Desde esa forma que tienen los latinoamericanos de mirar hacia atrás, de buscar sus esencias o de buscar su identidad y de alguna forma de esas líneas de progreso, ¿no? Que se marcan de forma muy fuerte y que vienen siempre de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, para terminar, diría que lo interesante de este libro para mí es este desencanto, ¿no? Que tienen los militantes de Alfaro Uribe, ¿no? Hay un intelectual en Ecuador muy reconocido, ¿no? Que es Bolívar Echeverría, pues que hablaba del etos barroco, ¿no? Y Echeverría decía cómo
es un error que en Ecuador estén yendo a, digamos, se busque una esencia indígena, ¿no? Se tenga una teoría esencialista, sino que estaría mucho más interesante que Ecuador buscase su propia modernidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estas teorías de Echeverría, bueno, son muy interesantes, pero son muy abstractas, ¿no? Yo quería, lo que he intentado en el libro, ¿no? Es, digamos, a través de las historias de vida de estos guerrilleros, explicar ese desencanto con la modernidad y bueno, ¿no? Y conectarlo con procesos más globales que a lo mejor han vivido pues otros guerrilleros en Colombia, en Perú, ¿no? Y en otras regiones de América Latina. Así que eso sería todo. Gràcies. I, si us sembla bé, obrim un torn de preguntes sobre el llibre, que, si us sembla bé, començaré jo mateix. A les entrevistes, jo recordo que vas entrevistar dos germans quan vas ser ministre de Correa i l'altre venia de potabilitzadores d'aigua. I que deies que segurament era més feliç el que venia potabilitzadores d'aigua que no el que va ser ministre. Això lligaria amb el que deies d'aquests exguerrillers que van sobreviure a la repressió, que van entrar en el correísme i que han quedat desencantats? Sí, sí, total. Yo creo que hay algo ahí, yo creo que uno de los grandes temas que interesan de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa, hay un dato que para mí lo dice mucho, ¿no? La Constitución actual de Ecuador es la primera en el mundo que habla de los derechos de la naturaleza y es muy significativo que durante ese periodo del gobierno de la Revolución Ciudadana sea cuando más, digamos, se extendió la minería, por ejemplo, ¿no? Esto indica que también se puede hablar, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador se habla del summa causa, ¿no? Que es el buen vivir, ¿no? Ese concepto que es muy interesante, el buen vivir, vivir en comunidad, ¿no? Es decir, yo creo que desde la Revolución Ciudadana hubo un acierto al teorizar de una forma muy interesante el tema digamos, de intentar tener una modernidad diferente, pero no se consiguió, digamos, ¿no? Se consiguieron muchos avances sociales en materia, sobre todo se mejoró las condiciones materiales de miles de ecuatorianos, ¿no? Pero esto a lo mejor, que yo entiendo que puede ser, a lo mejor no se hace en 4 años ni en 8, ¿no? A lo mejor se requiere mucho tiempo para hacer esto, pues no se consiguió, ¿no? Y en el ejemplo de los hermanos Proaño, creo que lo refleja muy bien, ¿no? El hecho de cómo de estos dos hermanos, uno tuvo un alto cargo en el gobierno, es decir, después de haber sido guerrillero, obtuvo un reconocimiento, ¿no? Y en cambio, otro hermano, pues al final acabó muy desencantado, ¿no? Con la política en Ecuador y se retiró, ¿no? a la ruralidad, ¿no? Y diciendo, bueno, para mí a lo mejor mi lucha es más conseguir que las potabilizadoras, ¿no? funcionen bien, ¿no? En lugar de cambiar todas las estructuras del Estado, ¿no? Bueno, eso también te dice mucho bueno, de lo que son los movimientos sociales y sobre todo en el caso de Ecuador, de cuando un movimiento genera muchas expectativas, ¿no? Como es el movimiento de la Revolución Ciudadana, y luego lo que se consigue es lo que después genera debate, ¿no? Que es lo que pasa hoy, ¿no? Tú te vas hoy a Ecuador, ¿no? De hecho, el correísmo ganó en las últimas elecciones, obtuvo alcaldes en Guayaquil, obtuvo el alcalde en Quito, es decir, es una fuerza muy viva, ¿no? ¿Y quién lo diría? Porque los últimos 9 o 10 años, bueno, los últimos, no 9, no 10 años, pero los últimos 3 o 4 años, cuando hablabas con la gente en Quito, parecía que era difícil encontrar correístas, ¿no? Tiene muy mala prensa y, sin embargo, luego hay una votación y ganan en las principales ciudades de Ecuador, ¿no? Bueno, esto te está diciendo el presidente es conservador, ¿no? Claro, el presidente es conservador, que es Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que esto te está diciendo, y es otra cosa que se me ha olvidado decirla, que la política funciona muy diferente en Ecuador y en América Latina que en Europa, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahora ya cambia mucho, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Pero hace 10 años un ciudadano que leyese el periódico del Mundo y escuchase la COPE, ¿no? Lo más probable, ¿no? es que acabase
votando al Partido Popular o a lo mejor a Ciudadanos, ¿no? Y al revés, ¿no? O es un ciudadano que los fines de semana compre El País y escuche la SER, es probable que acabe votando al PSOE, incluso a Podemos, ¿no? Bueno, esto no pasa en Ecuador, ¿no? En Ecuador te puedes encontrar con personas que estén en movimientos indígenas de una forma, digamos que hay una radicalidad muy grande, muy antisistema, y que a la vez, cuando haya un candidato de izquierdas, prefieren votar al candidato conservador porque hay una especie de rechazo a esa manera de ser del candidato de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Que pasaba mucho con Correa, ¿no? Hay una frase que se dice mucho, y me estoy extendiendo mucho, pero creo que es muy interesante decirlo, ¿no? En Ecuador últimamente se dice mucho que no existen las ideologías, ¿no? Es algo que yo lo escucho mucho a profesores, muchos profesores provenientes de Europa, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque a lo mejor desde Europa las ideologías políticas lo hemos conectado más con la radio, con la prensa, ¿no? Y a lo mejor en Ecuador no hay un periódico que lea mucha gente, ¿no? De hecho, si tú vas por Quito andando, es difícil encontrar un kiosco que venda periódicos, ¿no? A lo mejor las ideologías operan de forma muy diferente a Europa y por eso nos cuesta un poco entenderlo, ¿no? Y de ahí no me extiendo más. Sí. Preguntes? Sí, però així quedarà gravat. Moltes gràcies per la presentació. Recordo de fa potser un any i pico en el programa que tenia, perquè crec que ja no hi és, el programa que tenia el Pablo Iglesias de la base, que parlava moltíssim de Sud-amèrica, la meva principal font d'informació sobre Sud-amèrica, que parlava dels mitjans de comunicació en alguna ocasió, en la croada particular que té Pablo Iglesias, comprensible, contra els mitjans de comunicació a Espanya, doncs ho traslladava a Llatinoamèrica. I jo recordo que, clar, el problema principal a Llatinoamèrica és que, diguem, que pluralitat democràtica a nivell de mitjans de comunicació és inexistent. Jo recordo el cas d'Argentina, que Argentina, o sigui, no sé quina és la diferència entre una dictadura i els mitjans actuals. Per aquell programa jo recordo que era tot monocolor, i el cas de Colòmbia, perquè hi havia les eleccions de Petro i es va fer un programa especial sobre Colòmbia i era, bueno, era una espècie de Fox News a tot arreu. No? Llavors, quan has parlat d'això dels diaris, jo és que no sé si probablement les fonts d'informació, ara que estem en una revolució digital, no sé què, no sé quantos, simplement són diferents. Jo penso aquí, en les últimes dades que han sortit aquí, el que més del 50% dels joves, crec que jo em puc incloure com a jove, com a menor de 30 anys. Des de la meva perspectiva, joveníssim. Consumeix la informació no només d'entreteniment, sinó informació de política, el que sigui, a través de YouTube, Twitter, TikTok. No? Per tant, no sé si potser si miréssim des d'allà, potser sí que seria més clar que la gent que consumeix uns canals de YouTube sí que vota unas cosas o sí que se identifica a un corrent. No sé si... ¿Sabes que no lo sé? No estoy muy seguro. Yo creo que ahí la gente, los ciudadanos en Ecuador, viven la política de forma más existencial y casi corporal. Es más un tema que tiene que ver con una cotidianidad de con quién hablas, con quién te relacionas, ¿no? Tengo la sensación también de que en el caso de Ecuador el mundo escrito aún está muy por debajo que el mundo, digamos, a un nivel muy por debajo que el mundo oral, ¿no? Incluso... yo creo que ahí es muy complejo, en el sentido de que, por ejemplo, los colombianos, porque parece que estoy siendo un poco eurocéntrico, ¿no? Y estoy criticando a los ecuatorianos, los colombianos se leen mucho más. Hay periódicos en Colombia como El Espectador, ¿no? Que son periódicos de gran tirada. Y, en cambio, el mundo ecuatoriano creo que es un mundo difícil de entender a nivel de ejes políticos, ¿no? De narrativas políticas. Y yo no me atrevo a decir, porque tampoco lo he estudiado ni he puesto mucha atención,
cómo opera a nivel ideológico en las nuevas generaciones con las redes sociales. Yo me atrevo a decir que no es muy diferente a Colombia o a Perú. Yo creo que simplemente que, digamos, la política ecuatoriana gira en torno a... voy a poner un ejemplo. Cuando Rafael Correa sufrió, no fue un golpe de Estado, ¿no? Pero hubo una rebelión de varios grupos de policías, ¿no? Le querían sacar de Carondelet del Palacio de Gobierno, ¿no? Y entonces Correa prácticamente se quitó la corbata y dijo, oye, si queréis matarme, mátenme. Bueno, de repente eso le dio una popularidad ¿no? que le lanzó, no es que pero digamos lo que te dice es que todo cambia muy rápido, ¿no? Por ejemplo, la última rebelión indígena, no es la última, la de 2019, cuando vinieron, yo recuerdo cuando venían los indígenas a Quito, el miedo, el terror que yo veía en mucha gente, prácticamente como si vinieran monstruos, ¿no? Y después de una semana, cuando el movimiento indígena consiguió una victoria histórica con el gobierno de Lenín Moreno y a partir de ahí consiguió que volviesen o no quitasen los subsidios del precio del diésel y la gasolina, de repente todas esas personas que tienen un terror hacia el movimiento indígena empezaron a aplaudir y decían que el movimiento indígena, gracias a ellos, habían ganado una batalla, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pasar de una semana del terror hacia un movimiento a aplaudirlo, ¿no? Bueno, creo que a lo mejor la política se entiende de una forma más vivencial, ¿no? Y no tanto a través de lo que estamos acostumbrados en Europa, ¿no? Si em permeteu, dues coses Sí. més. És a dir, a les entrevistes tu dius, em sembla recordar, lligant amb allò que deies que Equador, en un llibre de història oral està molt ben trobat, els explicadors d'històries estan per sobre de la premsa escrita, que molts dels que es van passar a la lluita guerrillera, el Faro, Vive Carajo, havien llegit ben poc, vull dir que tenien una idea mitificada i que era més la imatge del Che Guevara que no pas qualsevol text teòric per l'estil. Això per una banda. I per una altra banda, jo sempre he trobat molt sorprenent que algú que es digui Lenín Moreno, que sigui triat a dit pel president sortit, que és el Correa, vull dir que en principi el mateix Correa el presenti com la continuació del seu moviment, en pràcticament 15 dies faria un canvi radical i en Correa hagi de sortir del país per cames i anar-se en un país tan revolucionari com Bèlgica. Em sembla tot força paradoxal. Sí, yo no sé si me atrevería a decir que la gente, no se puede decir que la gente al Freud no leía, digamos, ¿no? Sí que había, o sea, había estudiantes universitarios, había gente que yo creo que sí que tenía pues, un corpus teórico bien puesto. También era muy joven. Uno de los estudiantes universitarios dice que su revelación es a través de la LSD. Bueno, pero sí, pero yo creo que ahí creo que el tema de las drogas no tiene por qué ser excluyente a tener una cultura teórica sobre algo. Pero bueno, es otra discusión que podemos tener, ¿no? Pero sí que creo que, bueno, que las ideologías políticas se vertebran de forma muy diferente en América Latina y voy a decir un ejemplo, ya que nos hemos atrevido a hablar de temas muy polémicos, ¿no? Cuando hace poco en las elecciones que he comentado, cuando yo estaba en Ecuador, cuando ganaron la alcaldía en Quito y en Guayaquil, me acuerdo que estaba con mi compañera de entonces viendo un debate político y yo le decía a mi compañera que muchos de los candidatos o algunos de los candidatos no hablaban bien, no formulaban bien los conceptos, no formulaban bien, no desarrollaban bien las ideas, ¿no? Y ayer justo antes de venir vi el debate que hay a la alcaldía de Madrid y decía, claro, qué interesante, después de vivir 7 años en América Latina, ver las diferencias a la hora de articular ciertas ideas en un debate político en la alcaldía de Madrid y la alcaldía de Quito, ¿no? Y entonces yo creo que en lugar de hacer una lectura y decir los candidatos a la alcaldía de Madrid
tienen más cultura política o tienen, se han leído estos autores. Bueno, creo que insisto, que seguramente en América Latina y en Ecuador la política sea algo más vivencial que algo teórico, ¿no? Y de hecho, si hablamos de desafección política, que es un problema que tenemos mucho en Europa en general, ¿no? Podemos ver que siempre, y de lo que nos quejamos aquí, ¿no? Es que una cosa es la teoría y otra cosa totalmente diferente es la práctica, ¿no? Y de hecho la política, ¿no? El fenómeno de la desafección, tanto en Cataluña como en Madrid, cualquier otro sitio, es que ya los ciudadanos, cuando hablas con gente en Barcelona o en cualquier parte, te dicen, yo sé perfectamente que lo que voy a votar luego harán otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay esa desconexión que tiene la política con la vida práctica, ¿no? Que ves que los candidatos a la alcaldía de Madrid o Barcelona hacen unos discursos maravillosos, pero que ya la gente lo ve y sabe que es más comunicación política que otra cosa. Creo que también son otras claves que nos está diciendo a nivel histórico de todo esto, ¿no? También nos has explicado lo que dice la Constitución de Ecuador y lo que hicieron en la práctica. Eso sí que no me parece muy diferente. Claro, pero ahí, esto sí, a mí me interesa mucho el debate, uno de los maestros en comunicación política era Rafael Correa, ¿de acuerdo? Él venía, de hecho, hizo un doctorado en Estados Unidos, o sea, yo creo que no es una coincidencia que muchos de los presidentes, digamos, que han logrado cierto éxito en América Latina han estudiado en Europa, han estudiado en Estados Unidos, es decir, vienen de un bagaje teórico que les permite construir esas abstracciones, que, ¿no? Eso es la modernidad, ¿no? Precisamente, ¿no? Construir el Renacimiento, esas abstracciones, ¿no? Con las que todos comulgamos, ¿no? Y otra cosa totalmente diferente es la vida práctica y la vida en común, ¿no? Que puede haber una distancia muy grande, ¿no? Entonces, ahí estarían los planos, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales o Lula da Silva no han estudiado en ninguna universidad, ni latinoamericana, ni europea, ni norteamericana, y bien tuvieron y tienen capacidad de arrastre y no sé si su oratoria es muy buena porque no les he escuchado nunca un discurso entero, pero que tienen una capacidad de movilización importante, hay pocas dudas. No, total. Sí, ahí decís que sí, el fenómeno de Lula en Brasil, bueno, de hecho, además, después de haber pasado por la cárcel, ahora ha vuelto, ¿no? El fenómeno de Evo, creo que es el gran mérito, ¿eh? Incluso de otros presidentes, a lo mejor que tuvieron menos éxito, como en Perú, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? Que hace poco tuvo que salir, ¿no? Que también, bueno, era un profesor de colegio, ¿no? De escuela rural. Bueno, creo que, digamos, son las grandes excepciones, ¿eh? O sea, cualquier persona que viva unos años en América Latina, vemos como los círculos de poder en las grandes, sobre todo en las grandes capitales de América Latina, se concentra en personas que han tenido el privilegio, ¿no? Que vienen de clases sociales, que han tenido el privilegio de estudiar fuera, generalmente en Estados Unidos, que han hecho másters allí, ¿no? Y a partir de ahí ocupan puestos de poder, ¿no? Por eso tiene aún más valor el caso de estos expresidentes, ¿no? Que hayan tenido la capacidad de liderar movimientos sociales y movimientos políticos y de ser presidentes y no haber pasado por la universidad en un territorio en cierta forma tan elitista, ¿no? Como es gran parte de la región de América Latina, tiene mucho mérito. Eso es lo que yo diría, digamos, ¿no? No sé si alguien quiere decir más, porque nos estamos metiendo en muchos debates, pero... Bueno, lamento haber llegado tan tarde que no alcancé a escuchar la presentación del libro, que es lo que quería, y entro al debate. A mí me sorprende un poco el argumento, porque lo que estás diciendo es que quizás en América Latina las decisiones políticas pasan más por una identificación afectiva o por una dimensión afectiva que por una racional, como sería en Europa. Pero si uno analiza lo que fue el proceso aquí en Cataluña, se encuentra con todo lo contrario, porque lo que se encuentra es con un proceso político que fue profundamente afectivo y donde la racionalidad política pues, era muy difícil de entender. Cuando uno venía de América Latina, yo vengo de América Latina, cuando uno viene de América Latina era, o sea, debates fuertísimos con gente de acá, decir, pero por favor explíqueme.
y quizás lo que se está perdiendo es que la política siempre tiene una dimensión afectiva tremendamente importante que opera de distintas maneras, efectivamente. Pero yo también te quería, no sé si ya lo dijiste antes, y perdón, y si ya lo dijiste antes, pues pasa de mi pregunta, ¿qué pasa con las guerrillas hoy, ¿no? En Ecuador, y qué contacto o relación tiene con otras guerrillas latinoamericanas actuales que funcionan muy en los márgenes, muy silenciosamente, ¿no? Que pareciera que no existen, o que como en Uruguay o incluso en Colombia, ¿no? están gobernando, sin embargo siguen operando con una suerte como de internacional guerrillera media oculta, media rara. Sí, gracias. Voy a empezar con la de los guerrillas porque estoy seguro que el tema del procés, no solo a Josep, sino entre el público, hay seguro que tienen otra opinión a la que tú tienes, y por eso, y a mí me encanta porque de hecho creo que estos eventos son para eso. Y en el tema de las guerrillas, yo diría bueno, alguien me preguntaba cuando presenté el libro en Quito, ¿por qué lo llamas los últimos guerrilleros del Ecuador? ¿No? Porque dices, oye, ¿qué pasa? ¿No va a haber más guerrillas, ¿no? En las siguientes décadas o siglos? Y yo diría, no, desde luego no como han sido las guerrillas surgidas al calor de la Guerra Fría, ¿no? No al estilo del foco guerrillero, y sobre todo, yo siempre digo lo mismo, para explicar el fenómeno de la violencia política y sobre todo de la violencia insurgente, ¿no? Alguien puede pensar que dice, bueno, yo es que nunca sería capaz de matar a alguien, ¿no? Esto siempre te dicen el mismo argumento. Y creo que para explicar el fenómeno de las guerrillas es seguramente el argumento opuesto. Yo diría, claro, ¿cuándo es decir, cuando un movimiento social, esto se vio con ETA, ¿no? Vascos de clase media alta o incluso clase alta en los años 80-90 que dejaban el País Vasco y se iban a la clandestinidad sabiendo que iban a acabar presos o muertos, ¿no? Bueno, para que se dé un fenómeno así, para que haya tantas personas dispuestas a morir o a acabar 20 años en la cárcel, que es casi como morir, se tiene que dar unas circunstancias muy, muy concretas, ¿no? Y yo no creo que en las siguientes décadas vayamos a ver esto, que habrá fenómenos de resistencia, habrá grandes revueltas, por supuesto, pero yo no creo que vaya a haber guerrillas como, digamos, como en la Guerra Fría, ¿no? Y no sé si va por ahí. Ahora se habla de grupos guevaristas, pequeños grupos guerrilleros. Yo no creo que vaya a ser significativo, esa es mi opinión. Yo creo que los grandes movimientos de resistencia en América Latina vendrán, pues, por lo que estamos viendo, ¿no? Movimiento indígena, alianzas entre movimiento indígena y otros sectores subalternos mestizos que vengan de las ciudades, ¿no? Como lo que estamos viendo en Perú, por ejemplo, ¿no? Pero no creo que haya unas guerrillas insurgentes como lo que hemos visto no solo de Ecuador, no en Colombia, de las FARC, del ELN. No, yo no lo creo. Pero vamos, no sé si alguien tiene otra opinión. Y respecto al procés, muy interesante que decías que, a lo mejor no te he entendido bien, pero decías que en el procés había una dimensión más afectiva que racional. Más o menos, lo que has dicho, ¿no? Ambas, vale. Una fuerte dimensión afectiva. Sí. Yo no sé si estaría diciendo, creo que no he dicho que en Ecuador haya una dimensión más afectiva que racional, pero sí creo que hay una dimensión, insisto, muy corporal y muy emocional. Te diría más que aquí, más que en Europa. ¿Por qué? Por la sencilla razón, y eso ya es vivencial, que en América Latina en general te pasan más cosas a lo largo del día que en Europa, ¿no? Allí te echan más veces del trabajo, te asaltan más veces, es decir, la pura vivencia de la persona es más intensa, ¿no? Y creo que ahí la política gira mucho en torno a esto, en la cantidad de elementos y factores que una persona puede vivir, no a lo largo de un día, ¿no? Creo que la política y la vida cotidiana en Europa es más estanca, ¿no? Es más
es la vida moderna compartimentada, ¿no? La familia, el trabajo, la hipoteca, la jubilación, comprarte el coche, comprarte la casa, que me parece maravilloso, no sé si tengo ninguna opinión respecto a eso, no hay una opinión moral. Creo que en América Latina no, creo que en América Latina hay muchas dimensiones de la vida, para bien y para mal, ¿no? Y eso hace que la política opere en ejes muy diferentes, ¿no? Yo insisto, también esto me han criticado mucho cuando lo he dicho, ¿no? Pero ¿hay algún periódico en Ecuador que pueda cambiar los imaginarios colectivos? Yo creo que no. No hay un solo periódico en Ecuador donde una masa significativa de personas lo compre y a partir de ahí genere unas narrativas políticas. No existe, no existe. Entonces, ahí podríamos decir que yo diría esto, ¿no? Que para entender la política en España, por ejemplo, o en Europa, hay que tener en cuenta mucho cómo funcionan los grandes, digamos, sí, los grandes medios de comunicación, y en América Latina también, pero en un país tan concreto como Ecuador, creo bueno, pues que no tanto las ideologías, pero las creencias políticas pueden mutar y pueden transformarse de forma muy rápida, ¿vale? Esto es un poco lo que podría decir. No sé si nos estamos extendiendo, si querías decir algo más del tema del procés o alguien podría decir. No. Yo lo que le iba a aconsejar ha quedado grabado, como espero que haya quedado grabada también esta presentación, es que justo ayer hicimos una jornada, no una presentación de un libro, sobre temas diversos, pero básicamente sobre el proceso de paz en Colombia, que no es exactamente lo mismo, pero está cercano. Y vino una profesora de Sociología y Políticas de Colombia, que ahora no me acuerdo el nombre, pero estará en la grabación. ¿Qué? Wélez Narváez. Y solo los datos objetivos. Estamos hablando de un conflicto armado de 50 años, con diferentes grupos involucrados, 450.000 muertos y 9 millones de desplazados. Compararlo, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero compararlo con ETA, que en el peor de los escenarios son 700 muertos en 50 años, pues vuelvo a repetir que las comparaciones son odiosas, pero las cifras evidentemente no tienen una magnitud equiparable. Y aunque se habló de la sociología de la paz, también nos mostró unos mapas donde lo que se refleja es que, digamos que el conflicto de la Guerra Fría se ha acabado, pero que en Colombia el conflicto continúa, probablemente vinculado ya no a la ideología, sino al narcotráfico, a través de narcoguerrillas tan armadas o casi tan armadas, o probablemente más armadas que las anteriores. Se nos hablaba, por ejemplo, de campesinos que decían, bueno, con las FARC, como mínimo, sabías a qué atenerte. Con estos no. Estos te pueden matar por cualquier cosa. O, por ejemplo, como dato objetivo, nos explicó que en la frontera de Ecuador cada año pasaban 100.000 armas. Por tanto, si de lo que se está hablando es de guerrillas como las de la Guerra Fría, con más o menos una ideología, sea maoísta, sea guevarista, sea los grupos que habían en la época, por ejemplo, Sendero Luminoso eran para estudiarlos detenidamente, y Abimael Guzmán tengo pocas dudas que se le puede llamar como mínimo criminal de guerra, pero lo que nos explicó no es precisamente la paz. Luego, si quieres, hablamos del proceso, pero eso es otro tema. Sí, de todas formas, yo creo que siempre, que estoy de acuerdo contigo, pero me encanta que hoy tenemos argumentos a lo mejor en diferentes direcciones. Yo creo que siempre hay que intentar buscar la política. Es decir, por ejemplo, cuando alguien puede pensar en los cárteles en México, ¿no? Dices, ¿qué política hay ahí? Bueno, hay política, ¿no? Por ejemplo, la política de cómo unas personas que nunca se les ha dado una oportunidad en la vida, que nunca han podido estudiar, que están condenadas a trabajar en trabajos muy duros por un salario muy mínimo, ¿no? Y que quieren tener una vida decente, ¿no? Entonces,
eso ya es política, ¿no? Ahí hay una motivación, digamos, ¿no? Unas relaciones de poder, un sistema económico y político que no te deja crecer y que empiezas a hacer una serie bueno, en este caso, a formar parte de una serie de bandas criminales porque necesitas o porque quieres tener un mínimo sustento de vida y ves que de otra forma no puedes, ¿no? Eso ya es política, ¿no? Entonces yo creo que, en general, antes decías que no se puede comparar a ETA con las guerrillas colombianas. Estoy de acuerdo, pero... En magnitud de sí, lo que total. estamos hablando. Pero- Ideológicamente quizás sí. Total, pero fíjate que también es muy curioso cómo hoy ETA no existe y, sin embargo, cómo opera en la política española. Es impresionante, ¿no? Cómo ETA está en todos lados, ¿no? Y eso es dices, claro, por eso digo que al final, y creo que uno de los errores, a lo mejor para entender a ETA, uno de los errores que se hizo es que nunca se le despolitizaba, ¿no? Cuando había los libros sobre todo de politólogos, ¿no? Expertos en terrorismo, ¿no? Se extraía toda la política, ¿no? Y entonces se explicaba solo a ETA desde la parte criminal, desde la parte más, digamos, del daño causado, ¿no? Entonces se le extirpaba la política y ahí, claro, no eras capaz de saber por qué había surgido ETA y cómo se había desarrollado ETA, ¿no? Entonces, no, simplemente digo que creo que en general, a mí, por ejemplo, me encantaría ir a Ecuador, que no lo voy a hacer, aunque vaya a Ecuador dentro de poco, y hacer, por ejemplo, una historia oral de los narcos. Me encantaría porque, obviamente, sería algo con mucho riesgo, pero yo estoy seguro que vería mucha política ahí, que en esas experiencias e historias de vida y en dónde han vivido estos narcos, de dónde vienen, por qué están ahí, yo estoy seguro que encontraríamos mucha política, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí. Bueno, yo no quería a lo que yo apuntaba era que de repente apareció cuando tú hablabas, quizás probablemente entendí mal, ¿no? Que las decisiones políticas en Europa eran mucho más racionales que en América Latina, que eran más afectivas. Y a lo que yo apuntaba con mi ejemplo del proceso era que yo pienso que siempre la política está cruzada por una fuerte afectividad y que eso fue muy claro, ¿no? En la época del proceso, donde estaba muy a flor de piel, porque era un evento político que a las personas les tocaba una fibra muy sensible que tiene que ver con la identidad nacional, con X otras cosas, ¿no? Y que ciertamente, como tú lo explicas ahora, toda política tiene una racionalidad que al mismo tiempo es afectiva y que a lo mejor a veces no logramos entender desde afuera y pensamos que es, como comillas, más irracional y que sin embargo tiene una racionalidad que no logramos comprender. Eso por una parte. Y por otra parte, es evidente que en la medida en que las relaciones de poder y de dominación han cambiado, también han cambiado las relaciones de resistencia y que la violencia insurgente hoy día hay que volver a pensarla, porque claro que no es lo mismo una violencia, o sea, el devenir de las guerrillas o de la lucha armada, porque ya no sé si se puede hablar de guerrillas, pero bueno, de la lucha armada o de uso de las violencias insurgentes como formas de acción política, se han transformado, ¿no? Entonces creo que es muy interesante poder entender esa transformación que también tiene su racionalidad. Yo he estudiado ese proceso en Chile específicamente, ¿no? Y uno se encontraba con que a los grupos políticos o a las organizaciones político-militares que seguían operando durante la transición, ya se les dejaba de hablar como grupos armados o como, sino que eran loquitos, gente que se había quedado muy pegada, ¿no? O ya se empieza a hablar de terrorismo, cosa que antes, durante la dictadura, no se hablaba de terrorismo. Y sin embargo, cuando uno trata de comprender esa racionalidad, encuentra una profunda racionalidad política en esa continuidad, que uno puede estar de acuerdo o no, pero sí que tienen una profunda racionalidad y que también el cambio en el contexto, las transiciones políticas como un nuevo modelo de ejercicio del poder, hace que también se transformen esos ejercicios de la violencia insurgente. Entonces, ¿qué pasa con eso hoy en Ecuador o en otros países? No buscando el modelo de guerrilla, sino que buscando qué pasa con las luchas insurgentes hoy día en Ecuador, que no han sido subsumidas por los gobiernos de Correa. Sí, total. Sí, yo no sé, yo no puedo responder a esto, sí, qué luchas insurgentes habrá en el futuro, ¿no? Pero, claro, hoy. Bueno, yo creo que la insurgencia ahí viene del movimiento indígena en el Ecuador, eso está clarísimo. Vamos, para mí, vendrá y va a venir de ahí. Pero creo que es una futura discusión que podemos tener todos aquí.
esta cosa de extirpar lo político de ciertos fenómenos, ¿no? Yo creo que cuando se habla del procés, por ejemplo, desde Madrid, mucho, ¿no? Se intentaba explicar como algo, un sentimiento irracional, ¿no? Y en cambio, obviamente, cuando hablabas con alguien aquí que participaba ahí, te lo explicaba políticamente lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo creo que creo que hay mucha tarea que hacer ahí para explicar al otro. Porque cuando tratamos de explicar al otro muchas veces le quitamos la política porque a lo mejor no lo entendemos o porque no sabemos explicarlo, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos que hacer todos, ¿no? Justo hablaba con Josep antes de la presentación del libro, ¿no? Del tema colonial, ¿no? Yo creo que en algún momento del siglo XXI España tiene que empezar a hacer una tarea pedagógica con los procesos colonizadores, ¿no? En algún momento se tendrá que hacer, ¿no? Gran Bretaña ya ha empezado, en Francia han hecho también, están haciendo muchos museos y muchas investigaciones, ¿no? No se trata solo de pedir perdón, sino de realmente explorar realmente lo que pasó y de diferentes imaginarios, ¿no? Entonces yo creo que España va a tener que empezar a hacerlo a nivel institucional en algún momento, puede ser el año que viene, puede ser dentro de 60 años, ¿no? Y yo creo que esos son, digamos que todo lo que va a venir en función ya sea de insurgencia política o de investigar el pasado o de momentos subalternos, ¿no? Porque además lo está demandando la gente. Hay una demanda de conocer más del otro, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy interesante porque va a pasar y cuando pase, pues, veremos cómo se va explicando todo, ¿no? No me quiero extender nada más, que llevamos un buen rato. No sé si alguien quiere decir algo más en torno a esto. Ya que decías lo de ETA, que es un tema que conoces mucho mejor que yo, y hablas de lo político, y tú sabes perfectamente que en la prensa mayoritaria, y has citado dos medios de comunicación, uno más conservador, uno más progresista, pero en esto eran unánimes, identificaban a Euskadi Askatasuna como un grupo terrorista, no, una banda terrorista y como fascistas. Bueno, si uno se lee los documentos de ETA y ya no sé cuántas asambleas tuvieron porque se dividieron multitud de veces, característica de la extrema izquierda, que es de donde viene ETA, ellos siempre se declararon marxistas-leninistas, siempre. Sí, sí. Sí, yo creo que estamos hablando siempre un poco de esto, ¿no? Además, el fenómeno del terrorismo es un fenómeno que siempre... Yo no uso la etiqueta porque siempre es una etiqueta, ¿no? Es una cosa que cuando dices estudios sobre terrorismo, tal sobre terrorismo, claro, nombrar algo con lo que esa persona no quiere que le nombres, ¿no? Porque ningún terrorista se va a nombrar a sí mismo como terrorista, ¿no? Ya es conflictivo, ¿no? A partir de ahí todo está mal ya, hay una presunción de algo, estás usando una categoría que ya de por sí es conflictiva, ¿no? No, pero es que todo lo que hagas va a ser conflictiva, porque si vas a según qué asociación, que no hace falta que te recuerde, pero sabes de qué estoy hablando, y no identificas a ETA como terroristas, te acusarán de estar a favor del terrorismo. Sí, yo creo que de todas formas... o sea, por ejemplo, la Unión Europea decía que ETA era una organización terrorista, ¿no? Sí, es decir, claro, pero por eso digo, para mí, yo en el libro sobre ETA, que no es este libro, ¿no? Pero precisamente creo que no es tan importante quedarse en el lenguaje, ¿no? Es decir, bueno, quien quiera categorizar a ETA como terrorista y en función del daño infringido, seguramente lo sea, sobre todo en los últimos 20 años de historia, no hay lugar a duda que al final era un grupo terrorista, es decir, que había, digamos, prácticamente cualquier persona, sea periodista, escritor, político, podía estar en el punto de mira, ¿no? Yo creo que hay una concepción de terrorismo que encaja, ¿no? Pero luego, obviamente, si vemos la ETA de los años, al principio de los años 60, incluso a principios de los 70, pues a lo mejor esa categoría era más conflictiva, ¿no? Pero yo creo que más que el tema, yo creo que lo que me interesa un poco también de la historia oral es que podemos analizar la violencia política o incluso categorías más
conflictivas, como el mestizaje, ¿no? O como el movimiento indígena, el indigenismo, desde la experiencia de vida, ¿no? Yo creo que ahí es cuando todo se transforma, ¿no? Una cosa es lo que yo te digo que eres y otra cosa es lo que tú has vivido. Y ahí es donde realmente para mí hay una verdad, ¿no? En el sentido de que hay una experiencia detrás, ¿no? Y es ahí donde creo que es interesante ir, ¿no? Al tema de la propia experiencia de vida, ¿no? Pero ya sé que no es este libro, pero en el otro, cuando tú entrevistabas etarras, me juego casi lo que quieras, que ninguno se autoidentificó como terrorista. Claro. Sí, sí. Estoy seguro. No se identifica, claro, pero yo creo que ahí... pero entonces, ¿qué quieres decir con esto? No, que quiero decir que incluso los que desde mi perspectiva subjetiva para mí hacían terrorismo, y por ejemplo, para poner un caso no del País Vasco, sino aquí, yo mismo fui a manifestarme cuando mataron a Ernest Lluch, que para mí no tenía ninguna lógica y yo lo sentí casi como una afrenta personal, o en el atentado de Hipercor, que para mí es terrorismo puro y duro. Pero yo estoy seguro que esos jóvenes que tú hablabas, que lo dejaban todo sabiendo que tenían una escasa posibilidad de sobrevivir o como mínimo de salir intactos, porque muchos o no han podido volver nunca a su casa, o se han estado pudriendo en las cárceles y se continúan pudriendo, o los mataron, y lo sabían. Pero desde su óptica, por motivos políticos, hacían un paso a la lucha armada, que desde su perspectiva era de liberación nacional. Claro, pero entonces yo creo que hay que analizar la violencia política desde el insider y desde el outsider, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que ha faltado... Por eso he querido diferenciar mi punto de vista con lo que me parece que era el suyo. Claro, por eso yo creo esta perspectiva, de ese equilibrio entre el insider y el outsider, ¿no? Un poco anglosajón, ¿no? Creo que es muy interesante, creo que en todo, no solo en la violencia política, ¿no? En cualquier investigación un poco sociológica de igual, o de historia o de humanidades sociales, tratar de ver los diferentes planos en ese conocimiento holístico que yo aprendí, pues creo que es lo interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ahí va a ser. No, jo només volia fer en quant tenia una pregunta ara que tot s'ha desviat, bueno, també entenc perquè si parlem de violència política el nostre referent més proper òbviament és ETA i no Llatinoamèrica. Claro. Però crec que si un espectro se cierne sobre Espanya, diguem, a l'espectre d'ETA revela molt més sobre les mancances del nacionalisme espanyol i a l'estat putrefacte en el que es troba la dreta espanyola que no sobre els propis etarres. Vull dir, crec que revela molt més sobre com es veu la dreta espanyola davant d'unes eleccions que com es veu a l'espai d'esquerra que ha heretat part d'aquestes lluites. També dir que, no sé, probablement la gent no s'identificaria com a terrorista, tampoc crec que sigui un estigma per un terrorista, en el sentit que no, vull dir, i pensem que si des de quan se li diu als impressionistes no es fan dir ells mateixos, hòstia, som impressionistes, no, escriuen uns periodistes rient-se d'ells que feu aquesta puta merda de pintura que no val res, que són 4 pinzellades d'això, som impressionistes, i què agafen? Agafen el concepte i se l'apropien. Diuen, sí, nosaltres som això perquè anem contra vosaltres. O quan els negres o els homosexuals o molts grups minoritzats agafen els termes amb els que el poder s'hi refereix per apropiar-se d'ells mateixos com a gest de reivindicació, de reivindicar aquesta lluita. Per tant, jo no ho sé, jo no he conegut mai ningú que hagi estat ni a ETA ni vinculat i per tant no puc parlar de primera mà. Però bueno, crec que no és tan polèmic com podria semblar si ens atenem a altres casos històrics de grups que s'han vist xocant amb l'Estat o amb el poder establert. Ja volia fer una pregunta que se m'ha passat. Bueno, ja em tornarà, si no. Sí, no pasa nada. Bueno,
Es que yo creo que hay muchos planos, ¿eh? Por ejemplo, lo que decías un poco del tema de la derecha en España, ¿no? Hay ya incluso trabajos, ¿no? De cómo la derecha política aprovecha de una forma bastante, no sé qué palabra utilizar, pero bastante pueril, por así decirlo, los asesinatos de ETA para rédito político, ¿no? Eso ya está estudiado, además, ¿no? Y es terrible, ¿no? Todas esas décadas, además en el que el Partido Popular aprovechaba eso, ¿no? Para sacar votos políticos, ¿no? Lo hemos visto en Ayuso, ¿no? Ahora mismo en las elecciones en Madrid, y cómo la presidenta de Covite, que es una asociación de víctimas, le llamaba la atención varias veces a Ayuso diciendo bueno, que dejase de usar a ETA, ¿no? Para sacar votos, porque eso provocaba dolor en las propias víctimas de ETA, ¿no? Pero sí, luego está, yo insisto, el aspecto de la víctima, que es un aspecto muy emocional también, ¿no? Entonces, creo que lo difícil, creo que la violencia política, como es algo tan corporal, como es algo tan emocional, cuesta cuesta mirarlo de la forma un poco amplia, ¿no? Yo recuerdo que una de las críticas que me decían a mi libro de ETA era: las víctimas casi no aparecen en el libro, ¿no? Me decían. Digo, efectivamente, es que es un libro, como se llama, de historias de vida militantes de ETA, no es sobre las víctimas. De hecho, la mayoría de los libros que hay sobre ETA es sobre víctimas o sobre el daño causado, y mi libro es sobre otro ETA. libro, Mi otro libro, ¿no? Exactamente. Y entonces esto ya, yo sé que ha creado malestar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digo, bueno, porque hay un vacío historiográfico en el que no hay muchos libros con historias de vida militantes de ETA, ¿no? Ya, pero entonces estás prácticamente como ninguneando a las víctimas, ¿no? Porque no están en tu libro, ¿no? Digo, claro, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de investigar sobre un tema, ¿no? Ya te provoca que ¿no? de ciertos lados te digan que, bueno, que estás cometiendo un error, o que, bueno, esto es el día a día, ¿no? Que vivimos todos los historiadores y que vivís, ¿no? en todos lados, ¿no? Entonces ya se me ha olvidado, ya he perdido también el hilo, ¿no? Pero creo que la conclusión es esa, ¿no? Es tratar de un poco de ser honestos con nuestro trabajo y de tratar de mirar la realidad por los diferentes planos, ¿no? En los más que puedas, y ya está, ¿no? Es que siempre dependerá de la perspectiva que tú tengas y ya Claro. está. Total. Pues vamos a cerrarlo. Ah, bueno, sí, adelante, si queréis decir algo más. Ah. En relación a eso, claro, porque pareciera cuando lo que hay no es un análisis de la violencia política, sino un juicio valórico absoluto, entonces el intento de comprenderlo, como me dijeron a mí una vez en Euskadi, el intento de comprender abre la puerta para la justificación, entonces no hay que rechazar. Y es lo mismo que pasa en Perú, por ejemplo, con la idea de terruqueo, con cualquier científico o científica social que intente comprender el fenómeno Sendero Luminoso, hasta incluso el día de hoy, es catalogado de terrorista inmediatamente. En Chile hay un proyecto de ley que dice que cualquier tipo de, bueno, que espero que no lo vayan a aprobar, pero que cualquier tipo de producción académica, científica, o de cualquier tipo de escritura, de cualquier tipo, popular, de difusión o científica o dicho en el aula, que pudiese llegar a hacer una apología al terrorismo y avalar o comprender el uso de la violencia revolucionaria, es un crimen. Entonces, efectivamente, en ese contexto, quienes buscamos tratar de comprender, muchas veces somos estigmatizados como parte del proceso. Claro, no, total. Yo, por suerte, ya digo que este va a ser mi último libro sobre tema de violencia política, porque precisamente siempre estás un poco expuesto a esto, ¿no? Y yo, antes de que te has incorporado más tarde, pero justo había mencionado el tema de Perú, del tema de Abimael Guzmán, ¿no? Que creo que es un personaje interesantísimo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que, bueno, como mínimo... Interesante, sí, pero un criminal de guerra sí, también. Lo que pasa es que sí, pero hay creo que hay planos que no han salido, ¿no? De Abimael, y que tienen que salir, ¿no? Yo creo que todo el tema de la violencia política hay que tratar ¿no? Es lo que decía la compañera, ¿no? De comprender no es justificar, ¿no? Y al final todo depende siempre, lo hemos visto muchas veces, no es que no quiero hablar más de ETA, ¿no? Pero de ETA o de otros casos, ¿no? Dependiendo de la posición de poder y el gobierno que estaba de turno, ¿no? A lo mejor José María Aznar podía hablar de ETA en términos de
Movimiento de Liberación Nacional Vasco, y 3 años más tarde se hablaba de auténticos asesinos. Esto pasa igual en Colombia, ¿no? Pueden pasarse de auténticos, prácticamente las FARC como prácticamente genocidas, a sentarte a negociar con ellos y hablar de que hay que hacer un reparto de poder. Por eso, entonces, es tan visceral, ¿no?, el tema de la violencia política, que, hombre, que creo que como mínimo hay que intentar darle varias vueltas, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a tener es centros de investigación o universidades con muchísimo dinero, con grandes expertos que van a estar muy bien posicionados, pero que no te van a contar mucho de ese fenómeno, ¿no? Van a rascar un poco la superficie y se nos va a quedar lo demás, ¿no? Entonces eso creo que hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que ahí ya, no sé si quieres decir algo más o lo dejamos. Venga. Pues sí, falta una cosa más. Recomendar un muy buen libro de un tema aquí prácticamente desconocido, como son Los últimos guerrilleros del Ecuador, historia de un desencuentro con la modernidad. En Cataluña hemos tenido un desencuentro con la posmodernidad, y lo dejo aquí. Gracias.